¿Planeas viajar próximamente a Estados Unidos por avión? Síguenos en el resto del video para saber cuáles son los requisitos que deberás cumplir a partir de noviembre. Estados Unidos abrió sus fronteras terrestres y aéreas a los extranjeros completamente vacunados. La medida busca retomar la movilidad internacional sin poner en riesgo la salud pública y beneficia principalmente a los viajeros europeos y a los mexicanos que se trasladaban por tierra antes de la pandemia. No obstante, pone trabas a los mexicanos que viajan por avión. Los viajeros que no sean ciudadanos ni residentes permanentes de Estados Unidos deberán estar completamente vacunados para entrar al país y proporcionar pruebas de su estado de vacunación antes de abordar un avión para volar. En el caso de los viajeros que cruzan por frontera terrestre, serán los oficiales de aduanas y protección fronteriza los encargados de verificar la vacunación completa. Las personas se consideran completamente vacunadas 2 semanas después de su segunda dosis en una serie de 2, como las vacunas Pfizer o Moderna, o 2 semanas después de una vacuna de dosis única, como la vacuna de Janssen de Johnson & Johnson. También se aceptará una mezcla de vacunas autorizadas por la FDA y la OMS. Si bien ya se aprobaron refuerzos de estas 3 vacunas, no se toman en cuenta para determinar el esquema completo. El comprobante de vacunación puede presentarse digital o impreso. Lo importante es que haya sido emitido por una agencia de salud pública o agencia gubernamental del país donde se administró la vacuna. Se aceptarán registros verificables, digitales o en papel. Certificado de vacunación con código QR o pase digital a través de una aplicación de smartphone con código QR. Por ejemplo, el pase COVID-19 del Servicio de Salud Nacional del Reino Unido o el certificado digital de COVID-19 de la Unión Europea. También los registros impresos no verificables, que es la impresión de un registro de vacunación contra COVID-19 o certificado de vacunación contra el COVID emitido por un organismo nacional o local o un proveedor de vacunas autorizado. Por ejemplo, la tarjeta de vacunación de los CDC. El último es el registro digital no verificable. Pueden ser fotos digitales de la tarjeta o registro de vacunación, registro o certificado de vacunación descargado de una fuente oficial o una aplicación móvil sin código QR. El código QR de un registro de vacunación verificable está vinculado a información que confirma que se generó una credencial de un registro de vacunación en una base de datos oficial y está protegido contra intentos de manipulación. En el caso de los viajes por avión, las aerolíneas serán las encargadas de ver que el nombre y la fecha de nacimiento en el pasaporte del viajero coincidan con los que presenta el comprobante de vacunación. Se revisará la información esencial para determinar si el viajero cumple con la definición de los CDC de completamente vacunado, como producto de vacuna, número de dosis de vacunas recibidas, fecha de administración y lugar de vacunación. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ya hicieron oficial que las únicas vacunas aceptadas para entrar a Estados Unidos serán las aprobadas o autorizadas por la FDA y las que figuran en la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. La de una dosis de Johnson & Johnson, las 2 dosis de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Covishield y Covaxin. La Sputnik V y CanSino son rechazadas mientras no sean aprobadas por la OMS. Aunque deben estar completamente vacunados para entrar a Estados Unidos por avión, seguirá siendo obligatorio presentar una prueba negativa de COVID-19 para abordar. Esta deberá realizarse máximo 72 horas antes del abordaje y puede ser de PCR o de antígenos. A los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes no se les exigirá estar vacunados para abordar un avión a su país, pero si no están vacunados, se endurecen las medidas de prueba negativa de COVID. Los estadounidenses y residentes permanentes legales no vacunados deberán presentar una prueba negativa tomada como máximo 24 horas antes del viaje. También deberán informar sobre una prueba negativa un día después del viaje.
Estadounidenses y residentes permanentes que sí puedan demostrar su vacunación tendrán que presentar todavía una prueba de COVID negativa, tomada como máximo 24 horas antes de abordar el avión. También deben informar de un resultado negativo en la prueba dentro de los 3 días posteriores al viaje. Los niños extranjeros menores de 18 años están exentos del requisito de vacunación al viajar por avión y por tierra. Los niños entre 2 y 17 años deben presentar una prueba negativa de COVID-19 antes de abordar el avión. Si se viaja con un adulto completamente vacunado, la prueba deberá realizarse máximo 72 horas antes de abordar el vuelo. Si un niño no vacunado viaja solo o con adultos estadounidenses no vacunados, deberá realizarse la prueba en el plazo de un día antes de la salida. Quienes no necesitan cumplir con el requisito de vacunación son los niños extranjeros menores de 18 años, ciertos participantes del ensayo clínico de la vacuna COVID-19, personas con contraindicaciones médicas para las vacunas, quienes necesitan viajar por razones humanitarias o de emergencia, y quienes viajan con visas de no turista y están en un país con baja disponibilidad de vacunas. Aquellos que reciban una excepción generalmente deberán dar fe de que cumplirán con los requisitos de salud pública aplicables, incluido, con excepciones muy limitadas, el requisito de que se vacunen en Estados Unidos si tienen la intención de permanecer por más de 60 días. Además, si los CDC así lo indican, las aerolíneas deberán proporcionar los datos de contacto de los pasajeros en caso de que haya un caso sospechoso de COVID que deban rastrear. Para más información para tu viaje a Estados Unidos, visítanos en viviusa.mx.